Buenos días, Beatriz. Hola. No te mueves, sale ahí, da permiso. Sale aquí no te me sientes. Beatriz, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, Beatriz, ¿y usted cómo está? Qué bonito, me alegro que estén bien. Bueno, Beatriz. Pues, Cállate. bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad concerniente al día de hoy, esperando que todos estén bien y uno con la mente positiva de que todo igual va a estar bien el día de hoy. Pues bien, creo yo que ya estamos todos, por lo tanto voy a proceder a compartir la pantalla. Ustedes me indican si es que están visualizando o no. Estamos, sí se visualiza, ¿no? Sí, Beatriz. Ya, perfecto. Entonces, el tema de hoy se relaciona con el score mamá. Fíjese que digo mamá. ¿Y por qué hago esta corrección? Me correspondió formar parte de un tribunal de sustentación y la persona que expuso su tema, su trabajo de titulación, justamente trataba sobre esto. Y toda la media hora que le correspondió discernir sobre su tema, mencionó score mama y no salía de allí. Entonces, de una vez vayamos corrigiendo, es score mamá. ¿Sí? Pero ¿qué es esto y por qué y a qué viene todo esto? Entonces, nosotros sabemos que la muerte materna es producto de la suma de varios factores. Estos factores se clasifican en factores sociales, la pobreza, el grado de accesibilidad, carencias nutricionales, patologías o comorbilidad, factores, todos ellos que conjuntamente pues pueden inducir en la muerte de la madre, es decir, en la muerte materna. Y por ende entonces
esto refleja algunos problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud. Entonces, fíjese, la muerte materna no es solamente una causa, o en la muerte materna no solamente está involucrado un factor, sino que se conjugan una serie de factores que todos ellos en conjunto pueden determinar o pueden ser causas de muerte materna. Bien, entonces generalmente se dice que la muerte materna o la mortalidad materna puede ocurrir por estos hechos, estos eventos que se conocen como las 3 demoras en la mortalidad materna. Dice 3 demoras en mortalidad materna. Entonces, primera demora, reconocimiento de los signos de alarma. ¿Qué sucede? Que la mujer, la gestante, no suele conocer o no suele identificar aquellos signos que deben de direccionarla a conseguir atención de salud. ¿Y por qué muchas veces no los suelen identificar? Porque nosotros dentro del control prenatal no se los indicamos, no se los enseñamos. Entonces ella piensa que cualquier anomalía, cualquier molestia que está sintiendo puede ser pasajera o puede ser propia de su estado gestacional. Entonces, por el reconocimiento de los signos de alarma. Por otro lado también, en múltiples ocasiones la paciente va a control, pero por no realizar un examen exhaustivo se van pasando por alto algunos signos que podrían considerarse como de alarma o que más adelante pueden generar algún problema de salud en esta gestante. Número 2, dice traslado al centro asistencial. Bueno, acá ¿qué sucede? Múltiples ocasiones, igualmente, las pacientes viven demasiado distante de los centros de salud, es decir, no hay accesibilidad, muchas veces no hay ni siquiera carreteras en que poder transportarse. Entonces, traslado al centro, o también los mismos familiares tardan en conducir o en llevar a esa paciente al centro de salud. Es decir, cualquiera puede ser la causa que genere esta condición. Llega demasiado tarde, llegó demasiado tarde al centro. ¿Cuántas veces no escuchamos que un paciente llegó y en la emergencia lo único que se hizo fue comprobar que ya había fallecido? Fue tarde cuando lo llevaron, ¿verdad? Y el otro, el número 3, dice la atención en el establecimiento de salud. Cuando hablamos de atención o nos referimos a la atención en el establecimiento de salud, hacemos eco o hacemos referencia a que primero no se presta la debida atención a la paciente. En segundo lugar, no se demuestra la empatía para que esa paciente, pues, obviamente pueda manifestar todas las situaciones anómalas, todos los signos, los síntomas que esté manifestando, que esté presentando en determinada ocasión. Y por otro lado, pues la atención que nosotros prodigamos no es buena porque no se realiza con la respectiva, siguiendo los protocolos de atención, ¿verdad? Entonces, se nos pueden pasar por alto ciertas patologías. Entonces, esas son las 3 demoras. Demora en atención, demora en que en reconocer los síntomas, demora en trasladarlo al centro de salud y demora en atención. Esas son las 3 demoras que coadyuvan o que conjuntamente pueden determinar la muerte o la mortalidad materna. ¿Verdad? Entonces, con esta finalidad, con este propósito de disminuir la razón de muerte materna, fíjense que yo no digo tasa porque eso es otra cosa, yo digo la razón de muerte materna, se ideó una estrategia de alarma materna. El gobierno, el Ministerio de Salud, conjuntamente con ellos, idearon o establecieron una alarma, una estrategia de alarma de la muerte materna, que consiste en ¿qué? En la identificación oportuna de qué cosa, de los signos y de los síntomas de alarma.
Esa identificación oportuna se la realiza mediante lo que se conoce con el nombre de score mamá. Score mamá. Y la categorización del riesgo obstétrico. Entonces son estos dos elementos, estas dos estrategias que nos van a permitir identificar de manera oportuna las condiciones o las situaciones de riesgo en una embarazada. De ahí que el score mamá no es otra cosa que una herramienta de puntuación desarrollada para la detección temprana de la morbilidad materna. La morbilidad es la condición de riesgo de enfermar. Angelina, haz el favor de Es el riesgo de enfermar. de darme la regla que El propósito inicial es identificar el potencial riesgo obstétrico, es decir, identificar a aquellas mujeres que presentan riesgo obstétrico para precisar de manera necesaria y correcta la acción y la toma de decisiones, es decir, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que voy a hacer con esa paciente, qué decido de acuerdo a los protocolos establecidos. En lo que vamos hasta aquí, en el desarrollo de este tema, ¿hay algo que no esté claro, por favor? ¿Por qué se decidió poner un extranjerismo para score mama? Score mama, dijo. ¿Qué se decidió? Ya lo mencioné, ¿verdad? La estrategia se la ideó con el propósito de ¿qué? De poder identificar riesgos y tratar de disminuir la razón de muerte materna. ¿Sí? Eso es. El score mamá tiene 6 componentes, 6 signos vitales y un signo cuantitativo, ¿sí? Es la herramienta de puntuación esta herramienta de puntuación consta de 6 signos vitales y un signo cuantitativo. Cuando digo 6 signos vitales, ¿qué está significando? Que a esa paciente se le va a tomar y se le va a registrar la frecuencia cardíaca. A la paciente no me refiero a frecuencia cardíaca del feto, frecuencia cardíaca de la paciente. Se le va a tomar la tensión arterial, tanto la sistólica cuanto la diastólica, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno y el estado de conciencia. Cuando yo digo, bueno, frecuencia cardíaca ya sabemos cómo se la toma, la tensión arterial con qué se la toma, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, hay los oxímetros que están en los hospitales y con eso se mide la saturación, ¿verdad? Pero cuando yo digo el estado de conciencia de esa paciente, ¿cómo lo vamos nosotros a determinar? ¿Cómo lo vamos a establecer rápidamente en una consulta? Preguntándole la fecha, cómo se llama, dónde está, para ver si que está ubicada en tiempo y espacio. Para determinar que ella está orientada en tiempo y en espacio, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, si está orientada en tiempo y en espacio, efectivamente, porque si en este momento está en la consulta y ella dice que está volando por las nubes, obviamente esa paciente pues está totalmente desubicada del lugar, ¿verdad? O de su ubicación oral, de su ubicación temporal, etcétera, etcétera. Y la proteinuria, que en este caso pues se la va a determinar también, puede ser de manera cualitativa, pero de preferencia es la cuantitativa, es decir, determinar la cantidad de proteínas en la orina. Eso es lo que se estima y lo que se estipula en esto. La medición de los parámetros o signos vitales del score mamá pueden iniciarse en el siguiente orden, es decir, de acuerdo al protocolo que está establecido por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Entonces, cada signo vital
tiene una puntuación, ¿verdad? Esa puntuación va de 0 a 3 de izquierda a derecha respectivamente. Dependiendo de la variabilidad de los signos vitales, se le asigna un puntaje altamente sensible para de esta manera poder identificar tempranamente a las gestantes o mujeres que están con riesgo de morbilidad. Luego se suman los puntos, se registra en la columna lateral derecha, porque esto va a facilitar el conteo. Dependiendo del valor del signo obtenido en cada uno de los parámetros establecidos, se va a calcular el valor asignado o el valor correspondiente para esa paciente. Entonces vamos a ver. El Ministerio de Salud Pública en el año 2016 es cuando implanta este sistema de Score Mamá, esta herramienta, podríamos decir, es una herramienta, ¿verdad?, de Score Mamá. Dice, a toda paciente que acuda al establecimiento de salud debe realizarse el Score Mamá y su respectiva categorización de riesgo. De forma que si la puntuación obtenida es 0, se dice que las condiciones de la paciente son normales. Si la puntuación es 3, se la tabula como paciente de riesgo máximo, es decir, de alto riesgo. Paciente de alto riesgo. Entonces, bien, esta de aquí es la tabla que ya está estructurada en las historias clínicas del Ministerio de Salud Pública. Entonces, como podemos apreciar nosotros, aquí está, ¿qué cosa? La tensión arterial, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, perdón, esa frecuencia cardíaca. Esa paciente registró una frecuencia cardíaca entre 101 a 135. Cuando nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca normal no es esa, ¿verdad? Entonces, se le asigna un puntaje de 1. La presión sistólica, si aquí le han asignado para eso yo debo de saber cuál es la presión sistólica. Normalmente decimos que la tensión arterial sistólica es de ¿cuánto? De 100, 120. La sistólica. ¿110 a 120? ¿De cuánto? 120. Sí, está Sí, por ¿verdad? debajo de Entonces, los 120 en la este mayoría de caso, los veces. 120. En este caso, esta paciente registró 145, se le asigna un puntaje de 2, ¿verdad? La diastólica, ¿de cuánto? Normalmente 80. 80, ¿verdad? Ahora, fíjense, nosotros acostumbramos a hablar de una tensión arterial normal de 120, 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero eso no podemos nosotros hacerlo universal. Esa es una base, un parámetro como para identificar riesgos. ¿Por qué? Porque hay variaciones en cuanto a la tensión arterial. Por decir algo, yo puedo tener durante toda mi vida una tensión arterial de 90, 80 milímetros de mercurio, pero esa es la tensión arterial normal para mí como individuo, porque yo puedo vivir de manera normal con esa tensión arterial, ¿sí? Entonces es un rango establecido para poder identificar cuando los patrones de tensión arterial están por encima de esos valores. Y así sucesivamente, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, esta de aquí es la línea de ¿qué? De la normalidad. Cuando se sale de esta línea de normalidad, entonces, mire,
Esta es la línea de normalidad para los parámetros que habíamos citado: frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, ¿qué más era? La frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y el estado de conciencia. Esta línea que está aquí, marcada con un 0 arriba y que está teñida de rosa, es la normalidad. Cuando la paciente se me sale de esta línea, por ejemplo aquí dice 60-100 la frecuencia cardíaca, pero esa paciente me registró ¿cuánto? 101, 115. Yo le asigno este valor que me dice acá arriba, 1. Es decir, yo no tengo que aprenderme de memoria esto, sino que ya está graficado. Cuando me dice acá, tensión arterial sistólica entre 90 a 159, pero esta paciente tuvo 143 a 159, varió. Le pongo ¿cuál? Este indicador que está acá, que es de 2. Cuando me dice acá, tensión arterial diastólica, 90 a 95, ¿verdad? La paciente pues tuvo esa tensión arterial, le pongo 0, ¿sí? Porque está en este rango, Sumo 1 más 2 me da 3. Es decir, lo que me va a guiar a mí, escúchese bien, lo que me va a guiar a mí para construir esto es esta línea de aquí, la línea de partida, donde el dato numérico está acá arriba, acá dice 0. Si la paciente se encasilla todos sus parámetros registrados están dentro de esto, acá tendrá 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Y decíamos 0 está dentro del rango normal, pero no siempre va a estar en este rango normal, sino que pueden haber variaciones que yo las tengo que ir ubicando. Y de acuerdo a eso, asignar el puntaje y sumar. Entonces, esta paciente con este valor de aquí o con este score mamá de 3, ¿en qué grupo estaría encasillada? En los de alto riesgo. Paciente de riesgo. Paciente de riesgo, efectivamente. Nosotros estamos viendo acá que tiene una tensión arterial sistólica que está aumentada, y siempre la tensión arterial sistólica es la que nos va a nosotros a ayudar a identificar el grado de severidad de los cuadros de preeclampsia. ¿Sí? Siempre nos basamos en los niveles registrados en relación con la tensión arterial. Tenemos claro este cuadro para pasar a otra diapositiva. Nos guiamos por esto. Me guío por esto. El valor es 0. Si mi paciente tiene todos los parámetros que hemos tomado, que hemos indicado dentro de esta categoría, obvio que acá yo tengo que categorizarla con 0. Al sumar 0 me da 0. Es una paciente que está en condiciones normales. Pero si se sale de este rango y yo a esa paciente, por decir algo, si me dice aquí que es 60-100 la frecuencia cardíaca y esa paciente registra una frecuencia cardíaca de 120, ¿qué valor le colocaría usted al final en el total de la tabla? ¿Qué valor correspondería aquí? A ver, quiero ver si quedó claro para poder pasar a otra tabla. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 120, eso digo. Sí, esa paciente tuvo 120. Si es mayor a 120 le pongo un puntaje de 3. 3, ¿verdad? ¿Por qué me dice que le pone 3, Fabricio? Porque se pasa del rango. Porque ya ahí ya a ver, está. Fabricio, solo Fabricio, me tienen algunos audífonos allí activados. ¿Por qué le coloca 3? Está bien que le coloque 3, pero dígame por qué. ¿De dónde salió ese 3? Porque ya estamos viendo que el parámetro normal de la frecuencia cardíaca es 60-100. Entonces, se lo categoriza con un puntaje de 3 cuando sobrepasa la frecuencia cardíaca de 120. No se me enrede tanto, no hagamos las cosas tan difíciles, mío. Si esto de aquí me dice 100 y la paciente tuvo 120, más de 120, ¿no?
yo voy, aquí está 120, no, por acá está, no, aquí llega hasta 119, por acá me dice más de 120 y acá arriba que está 3. Ese 3 es el que lo pongo acá. ¿Sí? ¿Sí? Más de 120 está aquí. Si tuviese de 119, a ver, Nicole, para que no se quede con las ganas de hablar, Nicolás. 2. Ya. Si tuviera frecuencia cardíaca de 119, ¿qué valor le asignaría? De 119. Uy, no se ve casi esas cosas. Creo que es... Ay, no. No está la frecuencia. 119. La frecuencia ¿Qué cardíaca valor es le la cuarta, asignaría, ¿verdad? Nicole? Ah, ya. 119, 2. 2. ¿Por qué le asigna 2, mijita? Porque ahí en la... está de 111. ¿Qué dice? 111, 131. Sí pueden mover el cursor hasta 119. Le digo que tiene 119, ¿ya? Ajá. 119 está aquí. Sí. ¿Qué valor le asignas? El 2, puntuación de 2. ¿Por qué le asignas 2, mija? Porque dice que en el, o sea, en el rango número 2 está en ese rango, ¿verdad? 119, está en ese rango, está en esa categoría. Entonces lo que hago es, este 2, yo lo coloco ¿a dónde? Acá. Sí. Así de sencillo, es decir, no hay por dónde perderse. Yo trabajo con esto y trabajo con esto. ¿Sí? De acuerdo a eso, ubico. Bien. Hacemos acá. Otro punto importante dentro de esto son las llamadas claves obstétricas. Entonces, el objetivo de las claves obstétricas están incorporadas dentro de esto que mencionábamos por acá, estrategias para identificar oportunamente, dice SCORE Mamá, y la categorización del riesgo, que es una, pero ya el riesgo existe, el riesgo se desarrolló, y entonces, dice, vienen las claves obstétricas, cuyo objetivo, como su nombre dice, son claves, puntos claves, como su nombre lo dice, ¿no? El objetivo de estas claves obstétricas es mejorar la calidad de atención en las emergencias, mejorar la calidad de atención en las emergencias mediante medidas implementadas y que van a conseguir o que tratan de conseguir el trabajo coordinado de los diferentes profesionales frente a una emergencia obstétrica. Se procuran, ¿qué cosa? Un trabajo coordinado. A ver, el especialista acá, el residente acá, el interno acá y el auxiliar por acá, etcétera, etcétera. Están organizados y cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer en un momento determinado cuando ocurra alguna emergencia de tipo obstétrico. ¿Sí? Entonces no hay por dónde perderse en ese momento, no es el corre-corre que llama fulanito, que venga, no, nada. Ya cada quien sabe cuál es su puesto dentro de ese equipo y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que debe de hacer. Si fallase la atención, entonces la culpa cae directamente ¿sobre quién? Sobre el que no estuvo atento a la emergencia, sobre el que olvidó qué era lo que le correspondía hacer en el momento indicado. Las claves obstétricas son, dice, azul, amarilla y roja. Azul, amarilla y roja. Cada una de ellas identifica a una emergencia. La segunda vas a ver. Entonces, azul, trastornos hipertensivos severos obstétricos. Entonces, cuando llega una emergencia, una paciente con un cuadro hipertensivo, con una eclampsia, por ejemplo, rápido, ¿qué es lo que hacen? Clave azul, por favor. Y ya los de clave azul ya saben dónde y cómo tienen que ubicarse y qué es lo que tienen que hacer. Clave amarilla, para los eventos obstétricos infectados, como el shock séptico o la sepsis. Sepsis o shock séptico. Y la clave roja para las hemorragias obstétricas. Entonces, cada una de ellas, digo, está conformado por un equipo y cada equipo que integra tiene un kit. Ese kit de productos o de sustancias son las que van a manejar en ese momento.
Bien, entonces, este es el score mamá. Como les decía, aquí está sin trabajar nada acá. Este es el punto guía, es el punto que me va a direccionar sobre qué tengo o qué es lo que debo de hacer. ¿Cómo lo califico? ¿Verdad? Entonces, bien. ¿Alguna pregunta? Le das que no está tomando y tiene que comer. ¿Alguna pregunta? El score mamá se lo va a hacer en cualquier etapa de la gestación, en cualquier semana. Desde el momento en que la paciente va a la consulta, ¿sí? Claro que sí, mientras más temprano se lo haga es mucho mejor porque ya identificó un riesgo allí en una paciente. De pronto identificó que tenía hipertensión arterial y la paciente no lo sabía. Entonces eso le ayuda también a poder distinguir si en realidad pues es una hipertensión de tipo inducida por el embarazo, ¿no? Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta? Obstetricia, y si la mujer antes del embarazo ya tenía trastornos hipertensivos, ¿ya la califican como clave azul o no? Si ella llega y hace una hipertensión allí, claro que sí, es clave azul. No, pero digo, si ella hace la emergencia, a ver, mire, cuando nosotros tenemos casos de mujeres que antes del embarazo tenían la hipertensión arterial, se la cataloga como hipertensión arterial crónica, que no está dentro de los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, que son aquellos que aparecen o que se presentan después de las 20 semanas de gestación. Entonces, todo trastorno hipertensivo que la mujer gestante presente a partir de las 20 semanas de gestación, usted la encasilla como una hipertensión inducida por el embarazo. Dentro de estas están la preeclampsia, la eclampsia y la hipertensión más preeclampsia sobreañadida. Son las tres categorías. Y la otra corresponde a los trastornos hipertensivos crónicos, es decir, porque ya la paciente venía con ese trastorno hipertensivo. Independientemente de que se trate de hipertensión inducida por el embarazo o que se trate de un cuadro hipertensivo, pero la paciente llega al hospital con ese trastorno hipertensivo agravado, llamemos así, hay que atenderla, pues, ¿sí? Hay que atenderla y obviamente tiene que armarse allí la clave. ¿Cuál era? ¿Qué clave obstétrica? La clave azul. La clave azul. Clave azul y clave azul se une para dar atención a esa paciente. ¿Sí? Porque me está haciendo una crisis hipertensiva, ¿verdad? Por eso me hizo una crisis hipertensiva allí en la emergencia, allí en el hospital, y hay que atenderla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de retirarnos de aquí, porque ustedes van a pasar al aula, se supone que la clase hoy día era hasta la 1, ustedes van a pasar al aula a hacer una tarea. Y esa tarea la tienen que subir hasta antes de la 1 de la tarde, porque hasta la 1 era la clase, ¿verdad? La clase no termina. Pero antes de que yo salga de aquí, quiero hacerles unas indicaciones respecto de... bueno, esas se las hago mañana. Mañana igual tenemos actividad. Entonces, bien, vamos a pasar, decía, al aula para hacer este ejercicio que ya está montado allí. ¿Sí? Este ejercicio. Una gestante de 25 años de edad con 33 semanas de gestación que presenta los siguientes signos. Está aquí la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y todos los demás signos. Realizar el score mamá con los datos citados y subir a la plataforma. ¿Sí? Entonces, este ejercicio práctico lo vamos a hacer
ya en este momento en que nos vamos a dónde, nos vamos a la plataforma. En la plataforma también están ya todas las diapositivas, de forma que el ejercicio lo podrían hacer en esta diapositiva que está limpia, ¿sí? Esta diapositiva que les digo está limpia, no está trabajada. Entonces allí ubican y suman y suben. Esa es la tarea. Estamos bien. Entonces vamos a pasar a las 12, si pasamos al aula. Entonces cerramos aquí esto, cerramos acá esto para poder pasar al aula virtual. Vivian, Y obstetriz. el aula. Hasta luego, obstetriz. Hasta luego, Fabricio. Hasta luego, obstetriz. Hasta luego.